Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer que nos acompañen y bueno, queremos dedicar este segmento para rendir homenaje a uno de los matemáticos mexicanos con mayor impacto en nuestra historia. Queremos platicar un poco sobre Humberto Cárdenas Trigos y las matemáticas en México. Bueno, lo primero que podemos mencionar es que el desarrollo de la matemática en México se debe al esfuerzo y trabajo de un conjunto de extraordinarios investigadores. Uno de los pilares de la matemática mexicana es Humberto Cárdenas Trigos, un investigador nato, un hombre sencillo y de una gran capacidad para reconocer problemas importantes en las matemáticas. Celebramos su natalicio. Humberto Cárdenas nació el 20 de agosto de 1925 en la ciudad de Morelia, Michoacán. Estudió la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y sus estudios de posgrado en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Desde 1949 fue profesor universitario, primeramente en la Escuela Nacional Preparatoria y luego en la Escuela Nacional de Ingenieros, lo que hoy llamamos la Facultad de Ingeniería, para posteriormente ingresar a la Facultad de Ciencias de la UNAM. En 1952 ingresó como investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM, en donde fue jefe de departamento y director los periodos de 1972 a 1978 y de 1978 a 1984. En sus estudios en Princeton recibió cursos por extraordinarios matemáticos como Salomón Bocher, Emil Artin y Norman Steenrut. Este último, en particular, va a dirigir su tesis doctoral que unos años después se va a convertir en una de las obras clásicas del álgebra y de la topología algebraica. Ha recibido diversas distinciones por su contribución a la matemática mexicana, entre ellas el Premio Universidad Nacional, distintos homenajes en el año 2000 y 2005, investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es autor de 22 libros de matemáticas en educación básica, media superior y superior, y particularmente su libro Álgebra Superior, en la editorial Trillas, se ha convertido en un clásico en todos los cursos de ciencias e ingeniería. Para platicar un poco de Humberto, me he permitido dividir parte de su vida, parte de su obra en diferentes secciones. Voy a permitirme hablar en esta primera sección del joven matemático, tomando cita de algunas frases emitidas por él en diferentes momentos de su vida. Dice, al terminar la preparatoria decidí estudiar química. En ese momento la carrera que más llamaba mi atención. Unos días inscrito, llegó un folleto donde se promocionaba la carrera de matemáticas y me di cuenta que eso era lo que yo quería estudiar. Las instalaciones para impartir la carrera de matemáticas estaban en ese entonces principalmente en el Palacio de Minería. Mis profesores eran Alberto Barajas, Enrique Valle, Carlos Graeff y Javier Barrios Sierra. El profesor Cárdenas decía que recordaba las clases de álgebra de Carlos Graeff cuando escribía un cuadrado en el pizarrón y letras grandes en las esquinas que combinándolas indicaban los movimientos del cuadrado. Dice él, en esa época visitábamos la librería francesa en donde encontramos una serie de libros de matemáticas que llenaron nuestras lagunas y que empezamos a leer en el Café París. Así aprendimos álgebra lineal, topología de conjuntos, análisis y otras áreas. En ese entonces, al mismo tiempo que estudiaba, yo daba clases en la Escuela Nacional Preparatoria. Humberto Cárdenas Trigos nació el 20 de agosto de 1925. En 1945 inició la licenciatura en la Facultad de Química de la UNAM y posteriormente, en 1947, se cambió a la licenciatura en Matemáticas que ofrecía también la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahora voy a platicarles
una segunda sección que he llamado Álgebra y Geometría. Bueno, en 1954, Solomon Lipschitz, un notable matemático del siglo pasado, visitaba periódicamente el Instituto de Matemáticas y ahí reconoció las cualidades de Humberto Cárdenas, lo alentó y lo apoyó a que iniciara sus estudios de posgrado en uno de los centros matemáticos de mayor prestigio en el mundo, la Escuela de Graduados de la Universidad de Princeton. El tema de su tesis doctoral fue puesto por el famoso matemático Norman Stenrud, que consistió en calcular el anillo de cohomología de un grupo simétrico, lo cual tenía una relación ya con los trabajos realizados por otro matemático mexicano, José Adem, y el propio Stenrud. El anillo de cohomología era entonces un concepto nuevo. Se había definido, se había probado su existencia, se conocía la cohomología de algunos grupos simples, pero su determinación para un grupo simétrico requirió de cálculos mucho más complejos. La contribución de la tesis de Humberto Cárdenas fue la determinación de la cohomología de un grupo muy complicado, pero lo más importante de ella fue que dio un procedimiento para obtener la cohomología de algunos subgrupos elementales. La importancia de su tesis queda manifiesta en el libro de Cohomology of Finite Groups de Alejandro Adem y de Milgram, en el que aparece la siguiente nota. Un breve comentario sobre la historia del teorema de Cárdenas-Coombe debe ser el siguiente. La idea original de esta descomposición aparece en la tesis doctoral de Humberto Cárdenas y fue explotada únicamente para el grupo SP2. En 1974, Milgram y Moore se dieron cuenta que podían extender este resultado por medio de un paso crítico proveniente del estudio de los grupos H, SN, FP. Pero estas formaciones estaban restringidas a la situación ocurrida en los grupos simétricos. Así que su trabajo puede ser visto como contenido en lo realizado por Cárdenas. Coombe en 1985 dio una formulación muy útil de la idea de Cárdenas y de cómo esta formulación se puede aplicar a un gran número de casos, incluyendo la mayoría de los grupos de Lie y algunos de los grupos esporádicos. Sentimos que es apropiado llamar a este resultado el teorema Cárdenas-Coombe. En los últimos años colaboró con Emilio Lluís, Gerardo Raggi y Rodolfo San Agustín en geometría simétrica. Por este tema, justamente en el que las definiciones iniciales se pueden expresar en términos sencillos, voy a permitirme abundar un poco más. Vamos a considerar un espacio lineal de orden 2, ¿sí? C compuesto por C0 y C1, donde C0 es un conjunto de puntos y C1 es un conjunto de rectas, en donde cada línea consiste de 3 puntos. Además, podemos decir que dos líneas son disjuntas si solo tienen en común exactamente un punto. Podríamos decir que este espacio en particular podemos llamarle un espacio de configuración. Además, podemos decir que dos puntos son colineales si hay una línea contenida por estos puntos. C es un espacio conectado si la gráfica colineal de C es conectada. Un espacio de puntos X de C es conectada en X, si X, con la estructura gráfica inducida también es conectada. Además, D escrito como D0, D1, es una subconfiguración de C si D0 está contenido en C0, si D1 está contenido en C1 y además si una línea de C tiene dos puntos en D0, entonces la línea contiene también a D1. Además, un plano en C es una subconfiguración generada por la intersección de dos rectas de C. Un homomorfismo phi es una función en la cual para cualesquiera dos elementos en el dominio, su imagen es distinta en el codominio. Además de que se conserva la operación. Es decir, que tiene compatibilidad de operaciones, lo que implica que si para dos elementos cualesquiera, podríamos decir m y n, le aplicamos una función, digamos phi, pues resulta equivalente a aplicar esta función por separado a cada elemento o a la conjunción de estos elementos. Un homomorfismo phi que va de C a C',
un homomorfismo de configuraciones, es una función phi que va de C0 a C0', que envía líneas en líneas. Y vale decir que el estudio de estas configuraciones considera las configuraciones finitas y que tienen al menos una línea. Bueno, entonces podemos definir un espacio de Fisher. Un espacio de Fisher que es una 3 configuración en donde los planos son afines o duales afines. Un tipo simpléctico de configuración es una configuración con planos duales afines. Ahora, la idea de diagrama en relación a los espacios parcialmente lineales de orden 2 y los grupos de 3 transformaciones aparece en los trabajos de Bernard Fisher, de Scholz, de Halt y de Cárdenas. El concepto de diagrama puede cambiar de acuerdo a los grupos o a los espacios en relación a los que se definan. Vamos entonces a tratar de observar este concepto desde un punto de vista geométrico. La definición de diagramas en espacios parcialmente lineales es muy similar a la de bases en espacios vectoriales utilizando la propiedad universal. Es decir, sea C una categoría en algún espacio parcialmente lineal y P un espacio en C. Una subgráfica inducida de la gráfica colineal de P que genera P es un diagrama para P si para todo morfismo de gráficas G que va de D a P', con P' en C, existe un morfismo de espacios F que va de P a P', tales que F restringido a D es justamente G. En este caso vamos a decir que P es un espacio universal para D en C. Y de aquí surgen 2 preguntas naturales. La primera es, ¿cuáles gráficas tienen espacios universales en C? Y la segunda es, ¿cuáles espacios tienen diagramas en C? La primera fue hecha por Bernard Fisher, motivado justamente por el estudio de los grupos de Coxeter, que son determinados por los diagramas de Dynkin. Estos son grupos universales en la categoría de grupos de 3 transposiciones y en cierta medida podemos decir que estos diagramas codifican al espacio de Fisher y sus grupos correspondientes. Fisher, Scholz y Hall han dado respuesta parcial a esta primera pregunta. Humberto Cárdenas trabajó en lo concerniente a la segunda pregunta. Consideró la categoría de los espacios finitos y reducidos con todos los planos duales afines y usando la clasificación de estos espacios que había sido elaborada por Jonathan Hall, asoció diagramas para todo tipo de espacios en esta categoría. El doctor Humberto obtuvo la clasificación de los grupos de 3 transposiciones cuyo espacio de Fisher asociado es simpléctico. Pero además introdujo el concepto de diagrama que nos da un conjunto mínimo de generadores del grupo y caracterizó los diagramas en la categoría de espacios de Fisher. Demostró que en la familia de espacios de Fisher las únicas gráficas que son diagramas son los diagramas de Dynkin. Otro tema de investigación que abordó de manera alternativa el profesor Humberto Cárdenas Trigos también fue en el campo de la teoría de códigos y criptografía. Voy a permitirme comentar algunos resultados que como estudiante tuve la oportunidad de conocer y de colaborar con el profesor Cárdenas. Vamos a hablar entonces un poco sobre el cálculo de la seguridad de sistemas criptográficos simétricos. La seguridad informática de estos sistemas criptográficos se basa principalmente en funciones que en la sucesión de sus valores cada elemento se repite el mismo número de veces. Estas funciones les llamamos funciones regulares y en el caso particular del Data Encryption Standard, el DES, se les llama S-cajas. Asociado a estas funciones regulares podemos definir un número que llamamos la robustez de un mapeo regular, que se interpreta como una medida de la seguridad que proporciona la función regular en un sistema criptográfico tipo DES. Para funciones regulares más robustas, mayor será la seguridad del sistema criptográfico. Pues el problema de seguridad de los sistemas criptográficos simétricos ha sido estudiado con anterioridad por varios matemáticos y también por especialistas de la computación desde 1970, principalmente con los trabajos de Jennifer Shiveri, Shank, John Schenk, que han contribuido a la búsqueda de funciones que generan S-cajas de sistemas criptográficos más robustos. Dynk
Coppersmith, Shamir y Behan han presentado importantes trabajos sobre criptoanálisis diferencial de criptosistemas tipo DES. Westner y Tavares han mejorado el diseño de estas S-cajas y han contribuido a hacer S-cajas cada vez más fuertes a criptoanálisis. Link y Neidark han contribuido a resultados sobre funciones regulares y también los mexicanos Horacio Tapia Resillas, Vega y Daltawit han introducido cotas para la robustez de un mapeo regular. Pues a mediados del año 2000 tuve la oportunidad de que mi tesis de licenciatura fuera dirigida por el profesor Humberto Cárdenas Trigos, donde obtuvimos un resultado parcial al problema de seguridad justamente para los espacios vectoriales S32 y S42, observando la acción del grupo afín en el espacio de las funciones regulares. Voy a permitirme ahora hablar en un tercer momento del profesor emérito. Humberto Cárdenas es un matemático extraordinario, un investigador nato, que de cada tema hace una conversación interesante, llena de creatividad, imaginación y un gusto por las matemáticas excepcional. Pero también es un gran ser humano, capaz de escuchar a sus estudiantes y colegas, que sabe encontrar un tema de interés para cada uno de ellos y que nos ha motivado con su incansable modo de hacer matemáticas. El campo natural de acción del doctor Humberto es el álgebra, y al hablar de temas relacionados con esta tiene una capacidad para guiar a cualquiera que lo escuche por los senderos en donde la complejidad técnica pareciera ser solo un pequeño escollo que no evita el poder apreciar la esencia de los objetos tratados. Su dominio de la matemática es enciclopédico, sin embargo, tiene la capacidad de crear la sensación de ir construyendo junto con su interlocutor cada uno de los conceptos, para que cuando finalmente termina la conversación se genere esa sensación de haber entendido la esencia de un problema, que cual método socrático no termina con una respuesta, sino que da paso a un sinnúmero de preguntas y conjeturas que forman con el tiempo verdaderas líneas de investigación que el doctor no duda en compartir. El binomio de enseñanza e investigación. Para el doctor Humberto no existe en la práctica una división tajante entre la enseñanza de la matemática y la investigación de alto nivel. Al contrario, para él fue de gran importancia tener oyentes. Le hace bien con quién compartir y fijar ideas claves en el proceso de solución del problema matemático, durante el cual todos se sienten parte importante. Esta forma de abordar las cuestiones matemáticas a través del establecimiento de una comunidad de colaboración ha comprobado sobradamente su efectividad, tanto como estrategia de resolución de problemas de frontera en diversas áreas de la matemática, como en la formación de capital humano al iniciar su vida académica con trabajos de tesis en licenciatura, maestría, doctorado, bajo la dirección del doctor Humberto. A la postre, la mayoría de ellos se convierten en investigadores de primera línea, entre los cuales se encuentran ganadores de los prestigiosos premios nacionales e internacionales. Como profesor, siempre invita al alumno a adentrarse en el estudio de las matemáticas con una actitud creadora. Sus clases están salpicadas de momentos de rica improvisación, solo posible cuando se tienen profundos conocimientos y un gusto por transmitirlos. De esta manera, se ha convertido grandemente en la formación de brillantes matemáticos prestigiosos internacionalmente, como Santiago de López Medrano, Francisco González Acuña, Raimundo Bautista Ramos, Roberto Martínez Villa y Francisco Ray Cárdenas, entre otros. Algunos de los estudiantes que realizaron su tesis de licenciatura o doctorado bajo su dirección fueron Francisco González Acuña, especialista en teoría de nudos, Raimundo Bautista Ramos, especialista en teoría de representaciones y exdirector del Instituto de Matemáticas, Eugenio Filloy Yagüe, profesor emérito del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y Francisco Ray Cárdenas, especialista en teoría de anillos. Termino con algunas reflexiones sobre el quehacer matemático.
Cuando es cuestionado acerca de la naturaleza de los conceptos matemáticos, el doctor Humberto contesta de una forma que es digna de un análisis detallado. Por ejemplo, al preguntarle sobre si es posible dar una definición del álgebra que abarcara todo lo que hoy podría caber en dicho concepto, responde que tal definición resulta prácticamente imposible y que si se quiere, se puede decir que el álgebra es, en el último término, tomar todos los libros de álgebra que hay y eso es álgebra. Expresión que recuerda la conocida definición casi tautológica. ¿Qué es matemática? Pues la matemática es aquello que hacen los matemáticos. Al preguntarle qué concepto considera el más influyente en la historia de las matemáticas, respondió que el devenir del matemático, más allá que de conceptos que existieron, conceptos matemáticos que existieron matemáticos cuya gran calidad y cantidad de trabajos fueron capaces de influir en el pensamiento de su época. El doctor nos dice que en realidad no hay conceptos preformados que guíen el camino matemático. Lo que hay es el trabajo de las mujeres y los hombres matemáticos, que resolviendo problemas van dando forma a las ideas mismas, así que nunca están acabadas, sino en constante evolución. Es decir, no son conceptos a priori, sino el constante trabajo cotidiano de los matemáticos, lo que define el triunfo o el fracaso de esta disciplina, pues no hay matemáticas sin matemáticos. Esta conversación resulta en homenaje al natalicio del doctor Humberto Cárdenas Trigos. Muchas gracias.